Hola, bienvenidos a otro episodio de Filosóficamente Liberal. Yo soy Juan Sebastián Aragón y hoy tengo el placer de tener una gran invitada, Vanessa Rosales. Vanessa, bienvenida. No, querido Juan, muchas gracias por el honor de tenerme. Bueno, no, estoy muy ansioso de todos los lugares a los que esta conversación nos va a llevar. Quiero que arranquemos hablando un poco acerca de ti. Cuéntanos acerca de tu formación académica y de las cosas que te interesan en la vida. Pues creo que el gran sello de mi formación y de mi trabajo es la hibridez. Empiezo estudiando filosofía, pero me retiro en ese momento por sentir que era un campo muy misógino, a pesar de que en ese momento no era feminista, todavía no tenía como los recursos narrativos, pero me hacía mucho ruido la ausencia de una voz femenina en el campo, entonces me pasé a historia, me gradué como historiadora, pero cuando estaba estudiando historia, lo que me empezó a interesar, que era la historia de la vestimenta y la historia del estilo, no fue percibida por esas ciencias sociales como algo que tuviese una gravedad intelectual. Entonces empiezo a escribir más periodísticamente, en el primer momento un poco más intuitivamente, tratando de leer a las subculturas de la juventud urbana que me rodeaba en ese momento, ya hace unos años en Bogotá, y hago una maestría en periodismo en Argentina con el diario La Nación. También allá empiezo a mostrar este interés de querer escribir de cierta manera sobre moda, sobre estilo, sobre estética. Yo quería hacer crítica cultural de moda y de estilo y de las apariencias. Y luego empiezo a escribir como periodista, paso por muchos medios tradicionales, como Por Semana, fui columnista en el Universal de Cartagena, en el Heraldo de Barranquilla, empecé a escribir en Arcadia, en Fucsia, pero todavía tenía como esa intención de tener una pluma que me permitiese justamente como esa crítica cultural de la estética y también de lo femenino, un poco alrededor como de mis grandes ídolos también, que habían sido, por ejemplo, escritoras en The New Yorker, ensayistas estadounidenses. Entonces hago una maestría en Fashion Studies en Parsons, que es como básicamente una mirada histórico-teórica de la moda y del estilo. Y bueno, arranquemos, metámosle de una vez el diente a esto. Tú dices que encuentras misoginia en el contexto académico y mi primera pregunta es, ¿no lo encontraste cuando estudiaste historia? Sí, lo encontré, sí, claro, en filosofía era mucho como esa crudeza de que no hubiesen voces femeninas en el canon filosófico que se nos estaba impartiendo. Por supuesto, eso ha ido cambiando, es decir, no es lo mismo empezar estudios en filosofía hoy, en el 2002, que fue cuando yo entré a los Andes. Y en historia, la misoginia, según he pensado más en retrospectiva, atraviesa como primero este desprecio, repudio por los temas femeninos o que han sido codificados como femeninos, y además el mismo repudio por las apariencias en las ciencias sociales. Era casi como una afrenta estetizarse o cultivarse estéticamente. Había como toda una celebración del descuido, entre más desmaquilladas las mujeres. Y además como esta noción de que los pensadores, al ser supuestamente sujetos pensantes, no son objetos visuales, entonces todo lo que fuese cultivación de la apariencia y de la estética se leía como algo burgués o la vanidad pues como una frivolidad también asociada a lo femenino. Entonces con los años también he entendido que esa es una gran misoginia que se asimila y que asimilamos quienes somos formados en las ciencias sociales. Pero entonces, como para tratar de darle orden a esta conversación, porque me estás yendo por muchas cosas que me parecen muy importantes y quiero como poderlas organizar, es Claro. si, si nos dieran a ti y a mí la batuta de una dictadura teórica, ¿no? Vamos a poder organizar y tratar de arreglar las cosas, el estado de las cosas en nuestra sociedad. Mi primera invitación es,
definamos el problema. ¿Cuál es el problema? Porque Mm, hay una, digamos, el tema del feminismo hoy en día es una de las conversaciones más importantes. Es una sí. conversación que yo creo que se inicia, bueno, tiene varios momentos en la historia, ¿no? Pero digamos Ujú. que en este último capítulo arranca tal vez en la segunda mitad del siglo XIX con el Ujú. movimiento sufragista. Entonces, digamos, Ujú. cuál es el problema que tú encuentras en tu vida y cuál es el problema que quisieras resolver en torno al feminismo? En el fondo, uno de los grandes subtextos allí o uno de los grandes problemas allí es que todo lo que ha sido codificado o asociado a lo femenino ha sido condenado o ha sido repudiado. Y eso, por ejemplo, ahora que traes a la conversación el movimiento sufragista, el movimiento sufragista también coincide con un momento histórico donde además se estaba apelando por una reforma vestimentaria, porque en ese momento había como una gran diferencia entre los géneros en la manera en que se vestían las mujeres, de manera mucho más ornamental, mucho más constreñida, mientras que los hombres de alguna manera habían alcanzado la modernidad y por ende la liberación desde el siglo XVIII. Y es muy interesante ver cómo incluso en algunas retóricas de las reformas vestimentarias del feminismo de ese momento habían unos aires misóginos y puritanos y moralistas sobre cómo el ornamento era vicio y cómo el ornamento era inmoral. Es muy interesante ver también cómo en distintos momentos ese rechazo de lo que se ha creado como femenino se ve, no solamente en las ciencias sociales, sino en las izquierdas tradicionales y también a veces dentro del mismo movimiento feminista. Entonces el problema es, yo creo, es como la incomodidad o el repudio o la condena que históricamente hemos visto alrededor de lo que es femenino. Pero, ¿y tú cómo te explicas eso? A mí hay una cosa que me sorprende y es cómo es posible que nos hayamos tomado más de 10.000 años de construcción cultural donde el ser humano ha logrado unas cosas increíbles, ha logrado cambiar, someter la naturaleza, ha logrado salir del planeta, ha logrado una cantidad de cosas impresionantes, extender la expectativa de vida. Hemos Sí. logrado unas cosas realmente fascinantes y cómo Ujú. es que nos ha tomado todo este tiempo para que a estas alturas de la vida vengamos a preguntarnos si es que las mujeres deben ser tratadas igual o si los negros deben ser tratados igual o si la naturaleza debe ser considerada de alguna manera. ¿Qué pasó ahí? Sí, esa es una paradoja pues muchas veces dolorosa sobre el ser humano y sobre todo cuando la planteas desde esa capacidad de asombro tan bonita, de cómo es posible de que realmente hayamos recorrido todas estas leguas y seamos capaces de todos estos progresos y aún así mantengamos unas retóricas racistas y misóginas tan enquistadas. Y es que la respuesta también es que son son 5.000 años de las dos. Y la misoginia está tan incrustada en nuestros entendimientos del mundo que por eso muchas veces las personas que odian el movimiento de liberación femenina o las personas que plantean retóricas feministas se agarran, por ejemplo, de este argumento de que, claro, ya han habido muchos progresos, las mujeres han conquistado muchos derechos, digamos que en papel y legalmente y constitucionalmente y jurídicamente hay muchos cambios y por supuesto las mujeres ocupan lugares que hace décadas hubiese sido impensable, pero lo que esas personas se resisten a ver es justamente que la misoginia va mucho más allá de esos logros y de esos progresos y de las leyes. Es la manera en que también, es que va tan atrás, Juan, como las primeras palabras del Génesis. El Génesis dice, cuando Adán y Eva ofenden a Dios, cuando transgreden por comer la fruta prohibida, Dios le dice a la mujer y pagarás con dolores de parto y serás sujeta a tu marido. Ese pronóstico que inaugura toda una tradición es sorprendente. Y el hecho de que Eva sea leída como la gran culpable, y no solamente Eva, sino Pandora en la tradición griega, de cómo la mujer es el origen del mal, básicamente.
Pero además es que es muy interesante porque eso es un fenómeno que se encuentra casi que de manera transversal en las distintas mitologías del planeta. Incluso mi madre, que es antropóloga, me contaba que en las culturas de la cuenca amazónica Ujú. también hay mitologías donde la mujer también es la culpable de muchas de las desgracias del pueblo. Y eso me parece muy curioso con algo que le preguntaba a Florence Thomas en otra entrevista y era, ¿por qué en la historia no hubo sociedades y civilizaciones donde existiera o bien la equidad de género o bien sociedades dominadas por las mujeres? Tendrá que ver, no sé, ¿qué crees tú al respecto? Es una pregunta muy interesante porque siempre que me asomo a este tema, hay momentos en que lo miro con mucho dolor y hay momentos en que es muy risible. Es decir, y una persona que te recomendaría también que invitaras a este espacio, que ha estado en mi podcast y que tiene mucha información que nos ayuda a entender lo que ella llama el miedo visceral del hombre a la mujer, es Susana Castellanos. Y Susana Castellanos nos explica justamente que todo lo que ha sido codificado como femenino, todo lo que escapa el control de lo masculino, es decir, todo eso, el control sobre la naturaleza, lo previsible, ha sido asociado a las mujeres, o sea, lo incontrolable, la naturaleza. Entonces eso explica también como una gran ansiedad, porque mira que una de las grandes contradicciones es como ese poder que tenemos las mujeres de hacer vida. A mí me sorprende mucho el embarazo. Es muy común, pasa todos los días, pero a mí me parece un milagro deslumbrante saber que una mujer tiene esa capacidad de llevar vida, y creo que eso también ha aportado como a la manera en que se ha construido a la mujer, como en la medida en que lleva la vida, ese poder ha generado mucho temor históricamente. Y hay, por ejemplo, cuando uno mira la historia también y cuando uno conversa con alguien como Susana, uno también se da cuenta que, por ejemplo, si hay figuras, ciertas diosas o ciertos arquetipos femeninos que preceden, también hay algo muy importante, y es cómo el cristianismo occidental nos atrapa en unas formas de feminidad incluso más sujetantes, como es la Madre Virgen. El gran arquetipo de la cristiandad es una Madre Virgen, o sea, una ficción. Y como que cuando uno mira estas otras figuras en otras culturas que preceden a ese momento, que además es un momento que coincide con el ascenso del capitalismo patriarcal, es que no se puede separar lo uno de lo otro, hay más complejidad en estas figuras, hay más oscuridad, hay como más heterogeneidad, pero a partir del cristianismo occidental se nos enseña que una mujer debe ser una madre virgen y Pero todas las... un break porque es que ahí ya me metiste otra cosa que ya he oído anteriormente y quiero aprender porque de esto sí no tengo ni idea. Tú hablas de que coincide la construcción, esta construcción de la imagen femenina con el capitalismo patriarcal. Cuando hablas de capitalismo patriarcal, a qué te refieres? Porque o sea, no estamos hablando del capitalismo post-revolución industrial, estamos hablando de algo mucho más antiguo. Sí, de los primeros momentos cuando empieza a surgir el capitalismo mercantil. Es que hay como unos encuentros o unas intersecciones históricas muy interesantes allí, el ascenso del cristianismo, y son procesos largos, ¿no? Porque eso es un tema con lo histórico que debemos recordar siempre, que no son como, no es un episodio ni es un solo año, sino que son procesos de largo aliento. Uno de los libros más interesantes para entender este proceso es muy emblemático, que se llama Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que es como ella explica justamente que el ascenso o el crecimiento del capitalismo al coincidir como con la diseminación del cristianismo coincide para empezar a forjar ciertas miradas hacia las mujeres. Uh -huh. Y es muy interesante porque entonces ahí es donde se empiezan a repudiar ciertos saberes también de las parteras, se empieza como a reprimir todo tipo de rebeldía o de agencia. Ahí es donde también empieza a surgir este miedo por las mujeres que no están casadas o que son viudas o que no han tenido hijos. Es muy interesante ver cómo, y además Federici habla sobre, claro, cómo
Para el capitalismo también se vuelve una gran fuerza la maternidad de las mujeres, que es la que como que produce cuerpos trabajadores. Es muy, Eso muy sí, interesante. eso sí lo había oído yo en el sentido de que incluso la misma institución del matrimonio y de la monogamia, incluso en nuestra rama cultural, tenía Ujú, unas implicaciones que también eran económicas y eran patrimoniales, ¿no? Entonces, digamos, total, creo que vas por ese lado, porque digamos, total. eh, lo que yo tengo entendido, y de pronto estoy equivocado, y aquí puedes disminuir mi ignorancia, es, digamos, cuando el ser humano era nómada, Ujú, no había concepto de la propiedad, ¿cierto? Las tribus vagaban por los campos buscando alimento y eso era lo que teníamos, pero a partir del surgimiento de la agricultura, ¿cierto? De domesticar plantas y animales, ya ujú, ahí empieza a tener sentido decir, este terreno es mío y yo me quedo acá y lo defiendo en contra de otros. Y yo creo que de ujú. ahí, pero ahí estamos hablando de hace 10 12 mil Siglos, años, ¿verdad? sí, Y a partir siglos. de ahí empiezan unas estructuras culturales donde ya empieza a haber unas personas que dominan a otros, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿podríamos ubicar el inicio del capitalismo desde ese mismo punto o ya te refieres a transacciones de bienes y servicios más complejas? Los dos, es un proceso mixto y es un proceso de largo aliento y como que lo que tú describes anticipa también lo otro, porque eso se va a ir sofisticando y va a llegar a como unos puntos mucho más álgidos, como tú decías, con la industrialización del mundo, cuando ya se instala un tipo de capitalismo maquinario, industrial, urbano, etcétera. Pero eso que describes también habla o nos remite a las ansiedades sociales que generaban las mujeres que se salían un poco de esas categorías. Uh La -huh. bruja, o sea, la gran figura que demonizó además ese mismo cristianismo occidental durante mucho tiempo, muchas veces no era otra cosa que una mujer que tenía saberes de plantas o que eran mujeres que eran parteras o eran mujeres que habían enviudado o eran mujeres que no se habían casado y sí hay una persecución desde hace siglos hacia las mujeres que no se vuelven en reproductoras o que existen por fuera del matrimonio y de cierta manera también, por ejemplo, en los Estados Unidos en esos primeros momentos de conquista, que había como esta necesidad de poblar el terreno de los colonizadores que estaban llegando, era súper importante la reproducción. Y si tú como mujer no reproducías, no servías, y si no servías podías ser una bruja porque eras peligrosa porque no estabas reproduciéndote. Es muy interesante ver eso. Y cómo funcionaba? Hombre, estamos tratando de abarcar siglos en esta Sí, respuesta, pero pues tratando de contrastarlo a cómo vivimos nuestras vidas tú y yo en este inicio del siglo XXI. Y es, yo tengo entendido que por lo menos en nuestra rama cultural, esto del matrimonio por amor es una novedad novedad. Sí, que tiene apenas un siglo, si acaso. Y sí, de sí, eso, antes de eso, la gente, y aquí no estoy hablando solamente de mujeres, sino también de hombres, no hombres. tenían la libertad de escoger con quién se casaban, sino que eran arreglos sociales que tenían otro tipo de consideraciones. Entonces, digamos, en ese estado de las cosas, ¿qué le pasaba a aquel hombre que no se quería casar? ¿O qué le pasaba al que enviudaba? ¿O qué le pasaba a aquel que tenía saberes alrededor de las plantas? ¿Cómo era esa diferencia de roles? Era muy diferente porque los hombres tenían derecho a la propiedad, tenían derecho al patrimonio. Y por ejemplo, cuando uno mira la historia de una palabra como que en inglés es spinster y en español Ujú. es solterona, si tú te das cuenta, es muy interesante la evolución del término cuando lo confrontas con el término en inglés que es bachelor, que en español no es lo mismo soltero que bachelor, y mira las connotaciones tan interesantes. La palabra spinster surge originalmente para darle nombre como a unas chicas que solían ser vírgenes y que spin, o sea, hacían como este tipo de tejido con La unas rueca. máquinas. Exacto. Mientras que los bachelors eran como una especie de categoría subeducada de hombres.
pero con los años se va volviendo que spinster, se vuelve solterona, es decir, una mujer que no llega al casamiento o que enviuda y empieza a adquirir como un cariz y un matiz y una connotación de mujer agria, como no virgen, sino... No realizada, ¿no? Es como que Exacto, le faltó hombre. exactamente. En cambio, el término bachelor se vuelve como esta cosa toda sexy del bachelor pad, ¿sabes? De lo sexy que es sostener la soltería, como George Clooney. O sea, que fue como un soltero codiciado durante muchos años. Y ahí es donde tú ves, con esa pregunta que me haces, cómo se contrastan las codificaciones cuando son los hombres quienes tienen ciertas prácticas y cómo cuando son las mujeres. Y esto es muy interesante de ver en muchos otros componentes. Y la soltería, todavía de muchas maneras, en los hombres se percibe de una manera muy distinta que en las mujeres. Y la misma evolución de esos términos da muchas luces también de las ansiedades sociales que generan las mujeres que no se casan, mientras que los hombres no generan esas ansiedades. Y en ese momento, históricamente, la gran asimetría, la gran diferencia es que los hombres tenían derechos políticos, derechos cívicos, derechos de propiedad, mientras que las mujeres no. Y eso también, digamos que es bien interesante porque si, bueno, depende qué país miramos y en qué momento lo miramos, ¿cierto? Pero, Total, total. Siempre el así contexto súper importante para todo. exacto, porque digamos, yo me atrevería a decir que hasta hace muy poco tiempo, pues no, o sea, es un dato, hasta hace muy poco tiempo el 99% de los seres humanos, independientemente del género, eran analfabetas y el acceso a la escritura y a los libros estaba reservado para la monarquía y para la iglesia, ¿cierto? Y de resto, pues todo el mundo estaba sometido a un vasallaje que me imagino que ahí había una igual distribución de la miseria, ¿no? Mm, pero digamos que las cosas han ido cambiando, ¿cierto? Entonces, la educación universal ha dado grandes avances en los últimos 2 o 3 siglos, ¿cierto? Sí, Ya podemos decir que el analfabetismo está erradicado, entre comillas, en la mayoría de los países modernos. Ya falta que sabemos leer, ahora falta que entendamos lo que leemos. Eh, pero digamos que se han dado grandes avances y en este sentido también, digamos, tú iniciabas reconociendo cambios y avances. ¿Qué sí, crees claro. que sucedió para que pudiéramos empezar a ser más civilizados? Yo creo que es una mezcla de componentes, pero ciertamente la divulgación de la educación tiene mucho que ver porque no podemos además recordar, no podemos además olvidar que digamos que las primeras pinceladas de un feminismo como tal se dieron en torno a reivindicar el derecho a las mujeres de la educación con Mary Wollstonecraft, que fue más en el siglo XVIII. Y ciertamente, y esto es uno de los otros temas que también tiene mucho que ver con mis estudios, y es la manera en que las tecnologías van forjando y van modificando nuestra subjetividad, nuestra manera de experimentar el mundo, nuestra manera de experimentar el tiempo y el espacio, nuestra manera de relacionarnos. Y eso todo tiene que ver con los avances, pero ciertamente también hay todo un tema alrededor de las luchas de las mujeres que se instala desde tan atrás como Mary Wollstonecraft y que siempre va a tener tensiones porque quienes lo lideran no necesariamente abarcan todas las experiencias femeninas o de las mujeres, que esa es una de las grandes tensiones del feminismo hasta hoy. Es decir, eso está allí. Pero yo creo que es esa mezcla y eso es lo que es tan asombroso sobre la humanidad, como está, nosotros vivimos en una época, yo no hubiese querido vivir en ninguna otra época, la verdad, yo a veces veo películas con mi padre y le digo, yo no, mira papá, o sea, ser mujer en ese momento era eso. Y él ha tenido como toda una relectura claro, de muchas cosas gracias como a mis perspectivas. Hablemos de eso. Y es, Sí. yo he estado leyendo
del tema, porque además pues yo pues soy hijo de mujer, estoy casado con mujer, soy padre de dos mujeres, hasta Pero mis gatas mujeres. son, las dos gatas son hembras. Eh, y he estado leyendo cosas y hay muchas que me han hecho reflexionar, Ujú, muchas que me han hecho sentir mucha vergüenza ujú. de los errores que he cometido como hombre y Sí. de mi bajita participación tanto en la maternidad como en el cuidado del hogar, que me parece que eso es una de las cosas que continúa con una gran inercia. Mm, Total. y hay otras que me parecen que a veces me suenan exageradas, pero es muy probable que yo esté equivocado y por eso quiero preguntarte a ti. Leí en una columna reciente de Catalina Ruiz Navarro, a Ujú. raíz de un grupo de chat en las redes sociales donde había como 11.000 hombres que compartían videos privados y videos sexuales de mujeres y las extorsionaban, una cosa espantosa. Sí, Mm, esto es Y ella, horrible. y ella hacía un llamado a que dejáramos de ser cómplices silenciosos Mm. de ese maltrato y de ese machismo, ¿no? Y entonces yo me ponía a pensar, como decía, como, bueno, no, yo tengo grupos donde estoy con mis amigos hombres del colegio y nos portamos como amigos hombres del colegio, decimos Exacto. guarradas y hacemos chistes. Y Catalina hace un llamado a decir, no, usted se tiene que levantar y tiene que sentirse indignado y parar con eso. Y Yo, quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de esa posición? absolutamente, y ese ha sido un punto de malestar hacia mí, porque una de las cosas que yo sostengo públicamente es que la revolución será parcial si no repensamos también qué aprenden los hombres sobre ser hombres, sobre la manera en que miran a las mujeres, sobre la manera en que tratan a las mujeres y sobre las dinámicas que se establecen en, digamos, en estas complicidades masculinas. Yo sí creo y estoy absolutamente convencida que necesitamos constantemente revisar, reexaminar y reconfigurar lo masculino. Y de hecho creo, y hago un paréntesis, que toda esta crisis con la brutalidad policial es una gran muestra de cómo muchachos muy jóvenes que ingresan a estas fuerzas asimilan unas violencias muy patriarcales, asimilan unas formas de autoridad maltratadoras y por eso los vemos brutalizando, no solamente en Colombia, en Estados Unidos también, a su propia gente. Y una de las cosas que sí se está debatiendo y que sí es importante es la importancia de que los hombres se interpelen los unos a los otros, de que se hagan preguntas y traten como de invitar a sus pares a reflexionar sobre estos temas, porque una de las cosas muy dolorosas de la misoginia es la deshumanización que tienen los hombres de las mujeres, es decir, no le dan crédito a su experiencia, de alguna manera eh, están como también atrapados por esta noción de que las mujeres se victimizan, de que en realidad sí son culpables, de que no son seres humanos. Es que la misoginia también es cuando los hombres no, y las mismas mujeres también, ¿no? Porque la misoginia no es solamente en los hombres, de esta deshumanización de las mujeres. Y yo sí creo que es importante que los hombres se incomoden entre ellos y se hagan preguntas, porque además hay unos estándares que, como cuando los hombres, claro, han sido varones heterosexuales durante su vida, han participado de ciertas dinámicas y de repente se vuelven padres de mujeres y allí se les salen unas conciencias muy distintas porque como que les agarra la culpa o la conciencia de lo que hicieron ellos como varones. Entonces tratan de ser como prohibicionistas o punitivos con las hijas porque saben que lo que ellos han hecho. Y esto pasa mucho, yo creo que con las mujeres que somos parte de todas estas reflexiones y tenemos padres muy presentes y mucho mayores, y algunos padres, por ejemplo, como el mío, que se ha tenido que ver a sí mismo en versión mujer, entonces ha tenido que como que interpelarse de una manera muy diferente, pero yo sí creo que es muy importante que los hombres se incomoden entre ellos. ¿Cuáles son, digamos, volviendo a nuestro ejercicio de la dictadura, cuáles serían tus acciones? Porque además lo digo, yo en otras conversaciones también me he hecho la siguiente pregunta y es,
a mí me parece que en el tema de los violadores y de los violadores de menores, que es Sí, un problema pues que es, horroroso. no se puede exagerar lo delicado y lo grave que es, pero me parece que muchas de las cosas que yo oigo están enfocadas solamente en reaccionar a cuando suceda Exactamente, y tienes no toda la está, razón. y sobre la mesa no está la pregunta de por qué hay personas que obran de esa manera, qué está pasando dentro de ellos emocionalmente, qué creencias tienen y cómo podemos alterar eso, porque pues, yo no creo que ellos estén tampoco teniendo unas vidas felices y completas, ¿cierto? Entonces, y yo creo que tiene que ver con esto. Hay una charla en TED muy interesante de Sam Harris, donde se Ujú, pregunta si los juicios, si las decisiones morales también pueden venir desde la ciencia, que ujú, siempre ha sido una cosa que se ha dicho no. La moral sí, y la ética viene de la religión y la ciencia ujú, sirve para observar el mundo como es. Y él mm, hace una reflexión que me parece muy interesante de ver y hace una comparación brutal dentro del video. Él muestra una imagen de una plaza que está llena de mujeres musulmanas ortodoxas que están pues con su la versión más conservadora que he visto yo de la burka. ujú, Parece una colección de costales, ¿verdad? sí, Y él dice como, yo me resisto a creer que esto sea el bienestar de estas mujeres. Y ujú, después muestra una colección de portadas de revistas occidentales donde ujú, están unas mujeres hermosísimas, generalmente cuasi desnudas, generalmente en unas posiciones muy sugestivas sexualmente, y él dice, pero pues esto tampoco, sea, esto no va en el bienestar de estas mujeres y esto tampoco. Entonces, en la mitad tiene que haber algo y estamos combatiendo todas estas sutilezas que traemos de la cultura. Tú en tus columnas del espectador, que yo le recomiendo a la gente que nos está oyendo mm, que lean a Vanessa, eh, pones unas reflexiones muy interesantes con respecto a qué le pasa a una mujer que es intelectualmente admirable, qué le pasa si al mismo tiempo es atractiva. mm, Porque esa combinación crea un conflicto en nuestro imaginario, por qué la sí, banaliza si es churra, ¿cierto? sí, Porque una intelectual no puede ser churra. También hablando del aborto todas estas polémicas que están basadas en en nuestras más profundas creencias, ¿cierto? Independientemente de yes, las posiciones que tengamos, cada uno llega a la conversación creyendo que su visión del mundo es la correcta y es la que debe imperar. Y nos hemos ujú, dado cuenta que ahí hay unos grandes choques. Entonces, así es. cómo podemos resolver eso socialmente? Y yo también creo, una de las cosas que también han arrojado mis exploraciones era lo que te mencionaba anteriormente, y es cómo la misoginia no es exclusiva de los hombres, las mujeres también asimilan estas misoginias, y para mí, tal vez como la definición más contundente de misoginia era, como te decía, como esta deshumanización de las mujeres. Entonces, por ejemplo, eso que mencionas, que lo traté de registrar en una columna, cuando un profesor o un académico o un intelectual es atractivo o buen mozo, eso enriquece su humanidad. Pero cuando la mujer es atractiva o se viste de determinada manera y también despliega autoridad con su conocimiento, es puesta bajo sospecha. Entonces, creo que una de mis grandes invitaciones todo el tiempo es a revisar nuestras propias misoginias interiorizadas, porque todos y todas y todes las tenemos, porque nos hemos criado sobre unas estructuras que nos... Lo que pasa es que como ahora esta es la gran revolución de nuestro momento, la no conformidad al género, la revisión, las epistemologías del género se han ampliado, digamos que los debates están más allí. Y una de las grandes preguntas que yo también me hago muchas veces, Juan, y que yo quisiera que se hablara mucho más en público, es cómo estamos criando a los niños varones, cómo se están criando, porque todo el tiempo se habla que el comercial de la Barbie, que las niñas, que las películas de Disney, que las niñas están teniendo más imaginarios, que se están como viendo en la posibilidad de ser vicepresidentas y de ser primeras ministras. Perdóname que te interrumpa, que me parece la más delicada de todas es por qué nos dedicamos a enseñarle a las mujeres cómo cuidarse de no ser violadas y no le enseñamos a los hombres a no violar.
Exactamente. Y esa es en realidad, eso que decías, que planteabas, es una de las cosas que yo comparto. Es decir, estamos constantemente poniendo este debate, además en un país muy punitivista, entonces que piensa como en cadena perpetua y como en unos grandes castigos, pero que no está mirando unas estructuras de cómo se aprende a ser hombre, qué significa ser hombre. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver el trabajo de Justin Baldoni. A mí me parece que él hace una labor que a ti te gustaría mucho, yo creo, una labor muy hermosa. Él tiene como todo un programa que se llama Man Enough y tiene un TED Talk donde habla sobre eso y sobre esas inquietudes que tú también compartes, como que tú has examinado tus, pues como los propios aprendizajes que se te concedieron, porque es que además digamos que hace 20 años estos temas no estaban sobre la mesa como hoy. Y hoy en día cuando volvemos a revisar artefactos culturales o cuando volvemos a oír canciones o vemos películas, las vemos con otros ojos. Pero esta pregunta de qué significa ser hombre, cómo aprenden los hombres a ser hombres, cómo aprenden a mirar a las mujeres, no solamente mirarlas en la calle o en el espacio público, sino a percibirlas, cómo las tratan, qué significa ser hombre, qué significa lo masculino, qué significa en términos sexuales, qué significa en la manera en que tratan y perciben a las mujeres, esta noción también que tienen tantos hombres heterosexuales en nuestra cultura, tan enquistada de ver a las mujeres en binario, la puta o la mamá de mis hijos, más o menos, como de esta también, esta condena moral de la sexualidad. Son muchas cosas, pero yo sí creo que una pregunta que necesitamos hacernos más, y Juan, de verdad aprovecho para decirte, necesitamos más líderes masculinos que mediáticamente pongan este debate, es qué significa ser hombre y cómo estamos criando a nuestros niños. Porque no es solamente el remedio, sino lo que significa la masculinidad. Entonces, todo el tiempo, eso que acabas de decir, todo el tiempo es cómo se cuidan las mujeres, pero ¿por qué tantos hombres creen que al ver una mujer sola no la cuidan, sino que la agreden? La masculinidad cuidadora es debe ser una de nuestras grandes prioridades también. Bueno, pues ahí hay un tema que ya, al que ya le hemos dedicado varios capítulos en Filosóficamente Liberal y tiene que ver con la educación sexual y reproductiva, que tiene que ver no solamente con el límite de lo que me tocó a mí, que eran unas clases de anatomía, y decir, mira, este es un pene, esto es una vagina, chao, Sí. cumplimos, no tiene que ver con romper ese tabú que hemos tenido durante siglos de poder hablar del placer, de poder hablar de las dimensiones de la sexualidad, de que podamos hablar libremente, empezando a hablar libremente con nosotros, que es el primer tabú, con nosotros mismos es el primer tabú que Total. tenemos que romper y poder reconstruir eso que, pues, pues viene de una tradición cultural. En alguna emisora alguna vez oía un debate donde estaban acusando a la Iglesia Católica de ser misógina y machista, y yo decía, hombre, pues la acusación me parece ligeramente injusta en la medida en que no solamente era la Iglesia Católica, o sea, toda la estructura social y todas las religiones han sido misóginas y machistas hasta ahora que seguimos siendo. Entonces, digamos que trata, y saber si la Iglesia fue causa o efecto de esa misoginia, pues te dejo esa pregunta a ti, pero Pues, digamos que pues mira que se supone que a partir de este fin de semana se va a conseguir mi nuevo libro en librerías. No sé si finalmente a partir del viernes o a partir del lunes. Y uno de los capítulos en ese libro es sobre el catolicismo y sobre justamente la manera en que el catolicismo, no solamente como religión, sino como filosofía para ver el mundo, como un sistema de códigos para percibir el mundo, sí es tremendamente misógina. Yo he llegado a decir cosas que le ha chocado mucho a la gente, como el catolicismo odia a la mujer. Por supuesto, pero te digo que es que todos odiábamos y todavía algunos odian a la mujer, era una cosa sí, transversal, o sea, tú miras el, 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 eh, el, eh, la cúpula soviética comunista y atea,
era tremendamente machista y Tremenda, misógino. claro, y eso es una gran contradicción histórica muy interesante que la estamos viendo hoy en Colombia, y es como las izquierdas, que supuestamente en papel luchan por la equidad y por el progresismo, incurren en unas misoginias tremendas Y homofobia y también. homofobias, totalmente. Eso es muy interesante de ver también cómo el vicio del poder, ¿no? Y cómo cuando las ideologías se encumbran en el poder político, muchas veces destruyen todo lo que afirman, e incurren en esas grandes contradicciones o exhiben mucha misoginia. Pero sí hay un tema del catolicismo que es tremendo. Por supuesto, quiero decir que hay campos de subversión, porque también hay teología católica feminista, y también se han visto casos como que, por ejemplo, ser monja o pertenecer a un convento permitía incluso como una soledad por fuera del matrimonio que podía hacer que una mujer se cultivara intelectualmente. Hay muchos matices allí, porque a mí tampoco, yo descreo mucho de como de las posturas severas, ¿no? A mí no yo creo mucho en la complejidad y en los matices y todo depende también del contexto, pero sí hay algo muy problemático con el catolicismo, y es lo siguiente, y eso es lo que yo también planteo en el libro, y es que el catolicismo en principio tiene realmente, si uno lo mira, cuatro figuras o cuatro arquetipos, que es Eva, la culpable del mal, el origen del mal; María Magdalena, que es una pecadora arrepentida; eh, la Virgen, la Madre Virgen, es decir, y ese es como el gran modelo al que debemos aspirar a parecernos las mujeres; y la bruja, que, que es como además una construcción muy interesante, muy mediada además por las peores imaginaciones de unos varones que estaban, de verdad, tenían unas ideas muy enfermizas, es decir, Pues cuando quemaron mujeres acusándolas de convertir a sus amantes en gatos. O sea, o de, realmente creían de, eso. sí, o sacrificar bebés. Este texto que fue muy fundacional en las cacerías inquisitoriales de la Europa medieval, el Maleficus Maleficarum, yo no soy muy buena para los nombres, es increíble la imaginación que tenía ese señor. Y es muy interesante ver también cómo muchas veces ese miedo visceral a la mujer o a lo femenino es lo que ha fabricado también como unas imaginaciones tan sórdidas sobre las mujeres. Por eso también te recomiendo mucho que si puedes invitar a Susana, sería maravilloso, porque el Anotadísimo. trabajo de ella es alucinante. Hablemos de un tema que me parece muy interesante y a mí me parece muy preocupante, y es el de la cultura de la cancelación. Y Sí. es esto de querer revisar todo lo que ha Uh-huh, pasado en el pasado con los uh-huh, ojos y con los valores de sí. hoy en día, donde pues nada ni nadie pasa el examen, No, ¿cierto? no. Yo no, Entonces, Yo descreo de eso mucho, y de hecho quiero decirte que hay teorías del cine, es decir, en los 70 hubo como un gran boom de teoría feminista del cine. Y de hecho hay un concepto que nace de allí que es muy interesante, que es The Male Gaze, de Laura Mulvey, de un texto del 75, donde ella habla sobre cómo esta mirada masculina no es solamente que la mayoría de los directores eran hombres y de que había como una forma de cosificar a la mujer dentro de la mirada del cine, sino que es como un sistema visual que hace de la mujer un objeto especular, mientras que el hombre es el que mira activamente. Pero hay muchos textos en esa teoría feminista del cine de los 70 que a mí me ha marcado mucho, que defienden la capacidad de no abdicar al placer ante algunos artefactos culturales, aun cuando estos han sido fabricados dentro de condiciones misóginas. Y es muy problemático eso que tú dices, es decir, leer con los ojos de nuestro presente las producciones culturales del pasado no es el camino. Para mí el camino borrar es, todo, ¿no? Todo, se borra todo, todo. Y empezando yo por no, la Biblia. sí, no todo, los artistas, todo. Yo sí creo que lo que necesariamente implica es
ejercer una mirada crítica hacia esos artefactos, sean novelas, sean películas, sean canciones, sea lo que sea cual sea el artefacto. Sí me parece que es muy importante observar las condiciones históricas que propiciaron que se generaran ciertas asimetrías. Puede que a veces sean racismos y no solo misoginias o antisemitismo o muchas otras cosas, homofobia, pero no, yo no creo en la cultura de la cancelación. Yo creo que hay que reconfigurar y construir sobre lo que ha sido. Tú en las columnas incluso dices que tú has sido incluso víctima de corrientes de feminismo que consideras que han caído en volverse dogmáticas y que se vuelve una contradicción, ¿no? Se vuelve la de una posición absoluta que se niega al intercambio de las ideas. Cuéntanos No, un poco de eso. Juan. Y es que ahora mismo hay unas facciones y hay unos segmentos que se hacen llamar feministas radicales, que realmente es miedoso el parentesco que tienen con pastores evangélicos, es decir, incurren en unos esencialismos del género, han desatado una persecución muy dolorosa hacia las experiencias no binarias, hacia las experiencias trans. Es horrible la violencia que propagan y realmente la retórica se parece tanto muchas veces a las retóricas de la derecha, que es totalmente aterrador. Y es una cosa que está pasando bastante últimamente, lo hemos estado viendo en España mucho, lo hemos estado viendo en México y también lo estamos viendo en Colombia. Es que Vivian Gornick dice que cuando cualquier ideología se tiñe de dogmatismo, destruye lo que afirma. Y eso puede pasar también con el feminismo, porque una de las cosas que yo también lucho por hacer saber públicamente que es tan difícil, es que el feminismo no es monolítico y no es estático. El feminismo es heterogéneo, es múltiple, son múltiples capas, múltiples formas de llegar o de luchar, y no es como una sola cosa homogénea. Entonces, cuando tratan de deslegitimarlo, también a veces como que incurren en como en tratarlo como esto es el feminismo, cuando no es así. Y esa multiplicidad es la que también explica que hayan segmentos que son dogmáticos y que están realmente, reproducen unos esencialismos biológicos muy preocupantes, muy patriarcales, a veces hasta muy racistas. Y por supuesto también, claro, sí, hubo durante otros momentos incomodidad por mis enunciaciones feministas, por mi fenotipo, porque yo he sido una gran estudiosa de la moda, pero yo por eso soy también muy eh, enfática en señalar que yo no soy nada ni nadie en el movimiento feminista colombiano. Yo soy una escritora, una pensadora que estudia determinados temas, pero que bajo ninguna circunstancia puedo ser comparada con las activistas, con las teóricas, con las que han pavimentado el camino y las que están poniendo el cuerpo en la lucha desde hace décadas, que son las que yo digo las chachas o las heroínas, que incluso muchas veces no son tan mediáticas, porque eso es otro tema que ha pasado en los últimos años, y es que, claro, las redes digitales, como sabemos, han consolidado la visibilidad de muchos movimientos sociales, pero eso tiene sus ambivalencias, ¿no? Pero y entonces, porque, o sea, si uno quisiera, que es a lo que yo aspiro, a que en las distintas sociedades de la Tierra se pueda cumplir eso de que nadie será juzgado ni por su origen nacional, ni por su orientación sexual, ni por su condición económica, ni por sus creencias religiosas, etcétera, etcétera. Ese sería ese escenario en el que precisamente no habría esto que estamos pasando, y es que hay una política identitaria donde hay una agenda afro, una agenda mujer, una agenda, ¿cierto? Hay una serie de agendas que, claro, es innegable, o sea, Sí, negarse a las sí. injusticias que están tratando de reparar sería absurdo y sería además cruel. Estoy Pero tratando de acordarme cuál es la teórica que habla sobre la necesidad de nombrar las cosas por categorías para las reivindicaciones políticas, pero que señala que hay que tener cuidado justamente con esas categorías porque lo que pueden generar es más barreras. Y hace poco en mi podcast salió un episodio con una mujer
que dice que ya no es feminista, porque para ella el Hagamos de feminismo... una vez ese anuncio parroquial. ¿Cómo se llama tu podcast y dónde se oye tu podcast? Mi podcast se llama Mujer Vestida y se oye en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Spreaker. Y allí yo he tratado también como de desplegar mucho esa multiplicidad feminista. Y la última entrevistada es una mujer que escribió hace poco un ensayo que dice, ya yo no soy feminista. Y ella está ahora mismo explorando la filosofía africanista Ubuntu, que habla justamente como de una unificación de las opresiones. Entonces sí hay un tema allí con el feminismo complejo, de que a veces ciertas categorías y además se han visibilizado algunos segmentos muy dogmáticos y las personas, como le tienen tanto miedo a la palabra, se agarran de esos segmentos para definir lo que es el feminismo. Pero sí es cierto que hay unos feminismos que son separatistas, son muy bélicos, están muy atrincherados. Por eso me parecía tan interesante entrevistar a esta mujer, porque es contundente decir, ya yo no soy feminista, el feminismo es blanquitud, la interseccionalidad es neoliberalismo, yo no quiero vivir en guerra, porque también sí hay también unas expresiones de misandria, que no son todas, porque es muy complejo el tema, porque cada vez que yo hablo de misoginia en Twitter me dicen misándrica a mí, es como que no, por ahí no es, pero sí hay unas complejidades eh, con el feminismo en estos momentos alrededor de ese tema y de cómo las categorías nos ayudan a nombrar cosas, pero también pueden convertirse en lugares sujetantes. Entonces, yo por eso creo en un feminismo estructural y por eso yo también creo que el feminismo en el que yo navego necesita implicar a los hombres necesariamente, porque lo que estábamos hablando, ¿de qué sirve que las mujeres se cuiden si la violencia sistemática viene más de ese lado, ¿no? ¿Cómo, cómo te ha ido en esa experiencia de tener estas discusiones en las redes sociales? ¿Qué, qué has, qué has encontrado en lo bueno y en lo malo? Porque a mí hay un trino de hace mucho tiempo que me causó mucha gracia porque creo que tiene toda la razón en el que dice, lo bueno del Internet es que todo el mundo puede hablar. Lo malo del Internet es que todo el mundo puede hablar. Sí, literal. No, Juan, o sea, han habido momentos donde me he tenido que salir de Twitter porque sí hay una gran violencia y una retórica antifeminista muy horrorífica en estos momentos. Hace poco una chica argentina que se autodenomina antifeminista radical me arrobó y eso trajo una marejada de horror, de enferma, feminazi, insultos, porquería, vulgaridad, o sea, una violencia visceral muy fuerte, también una capacidad muy pasmosa de distorsión. También, por supuesto, he sido zarandeada o vapuleada por personas transfóbicas o por supuestas feministas radicales, porque es que para mí hay una gran hay una concepción errada. El feminismo radical no es transfóbico. Y hay un episodio en mi podcast sobre eso con la doctora Alison B. Wolf, porque hay como una confusión ahora mismo de que feminismo radical, radfem, se hacen llamar, necesariamente atraviesa como este rechazo por todo lo no binario, que es una de las cosas que más ansiedad social nos puede generar, porque el binario y la dicotomía y la disyuntiva es uno de los esquemas más patriarcales en los cuales hemos vivido. Pero sí me he encontrado en muchos momentos mucha violencia. También tengo que decir que han habido feministas o personas que se proclaman feministas que fueron pues como partícipes en muchas desacreditaciones hacia mi trabajo, porque hay mucha misoginia alrededor de una mujer que se enuncia desde cierto lugar, porque lo que yo he descubierto gracias a las reflexiones de una de mis ídolas, que es Siri Husbeth, es que las mujeres que ejercen conocimiento también están ejerciendo un tipo de poder, un tipo de autoridad. Y muchas personas creen que a esas mujeres hay que ponerlas en su sitio, hay que ningunearlas, hay que callarlas. Pero por el otro lado también he encontrado unas voces
maravillosas, muy críticas, muy informadas, que iluminan mucho mi camino en las mismas redes también. Mujeres que llevan muchos años militando, mujeres que son defensoras de derechos humanos, mujeres que han estudiado, que han profundizado, que admiro mucho y que también iluminan mis preguntas y mi camino. Entonces, esa es como una gran ambivalencia de las redes. ¿Cómo, cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, Vanessa? Porque, digamos, el mundo está muy agitado, nuestro país está muy agitado. Muchísimo. Hay razones de sobra para estar agitados. Y así Eh, es. ¿Y cómo hacemos para poder promover desde la diferencia, desde las distintas posiciones, desde los distintos saberes? ¿Cómo hacemos Mm, para promover una conversación que no satanice, sí. que no pretenda simplemente imponer una posición, sino que quiera escuchar, que quiera revisarse, ¿no? Yo creo que ese ejercicio de revisar mis creencias y mis posiciones, así sea para reafirmarlas a través de la evidencia, es sano y es necesario. ¿Cómo Sí. crees tú que en el tema del feminismo y en todos los demás temas que Mm. convulsionan nuestras almas y nuestros sentires hoy en día, qué podemos hacer para bajarle un poco a esta violencia en el trato con el Sí. otro? Es horrenda realmente y el debate, como también el debate se ha pasado un poco a esta dinámica digital y además, claro, eh, el anonimato incentiva ciertas dinámicas, también como por ejemplo ciertas plataformas como Twitter, que son tan axiomáticas, que son tan severas en las enunciaciones, también muchas veces coartan la posibilidad de un intercambio. Yo, por ejemplo, yo tengo discrepancias en ideas y en políticas con mis seres más amados. Yo tengo reservas con algunas personas, diferencias, pero tengo otros puntos de confluencia, porque para mí como que el corazón del asunto es que lo que estamos discutiendo son ideas y no personas, y por lo general el debate tiende a llevarse es a lo personal, a desacreditar a la persona con la que estás discrepando por lo que sea. Yo también creo que el ejercicio de incomodarse es lo que a mí me mueve también. Es decir, yo me considero un sujeto perpetuamente en formación. Yo rehuyo mucho de las certezas, si bien tengo algunas convicciones muy asentadas, pero soy muy cuidadosa de examinarme constantemente porque creo que cuando empezamos a repetir mantras y consignas que hemos memorizado sin revisar su contenido también es peligroso. Y esos son los dogmas, es decir, es como repetir y defender a ultranza una postura, y eso es comprensible en algunos momentos febriles, ideológicos, pero yo sí creo que esto que tú planteas también de incomodarse a sí mismo y a sí misma, de sospechar un poco de lo que es revisar esta postura, es lo que también creo yo permite no atrincherarse y ser receptivo. Lo que pasa es que la gente adora la severidad en las formas, adora los dogmas, adora las consignas. Y yo lo que trato de hacer, así sea muy difícil a veces, es enunciarme desde un lugar que defiende lo complejo y que defiende lo movedizo también, como esta noción de que me anclo en una postura. Además, creo que también hay una gran parte de humanización del otro, de la persona que está allá atrás de la pantalla, es un ser humano, Uh -huh. eh, y el contexto, es decir, también las ideas necesariamente deben ser vistas en el contexto, y el feminismo funciona mucho para mí así. Una cosa es la teoría es lisa, es abstracta, funciona espectacular, pero cuando aterriza en el gran acervo caótico de la vida se complejiza. Y por eso todo el tiempo requiere para mí el ejercicio del feminismo es como un constante desacomodarse, como, pero voy a mirar esto aquí, voy a entender cómo aplica aquí. Pero, viste, hay una cosa que es bien curiosa porque hay como dos fuerzas que están creciendo simultáneamente y hay una que es
la expansión del círculo de la empatía, ¿verdad? ¿Cierto? Nosotros venimos de una situación en la que nuestros ancestros, cuando vivían, cuando eran nómadas y vivían en las cavernas, cada individuo tenía la convicción de que conocía al 100% de los seres humanos que existían en su imaginario, por lo menos, Ujú. ¿cierto? Y de pronto se encontraba a otros parecidos y decía, bueno, nos tenemos que matar con esos porque este es mi territorio. Sí. Y poco a poco hemos creado unas ficciones, como las llama Harari, donde hemos Ujú. empezado a expandir ese círculo de empatía. Y lo de los círculos de empatía, hay un libro de Peter Singer que habla mucho de eso, donde dice como, bueno, entonces ya es la familia extendida, mi pueblo, Ujú. eh, los de mi colegio, los de mi país, ¿cierto? Y esos círculos se han ido expandiendo, donde ya incluso uno ve cosas sin antecedentes, y es que haya seres humanos abogando por los derechos de otros animales no humanos. Entonces Sí, ya así estamos es. hablando de los derechos de los animales, de algunos animales, no de todos. Yo todavía no he visto gente defendiendo las cucarachas, pero sí defienden a los mamíferos. Incluso en Inglaterra hay una ley que protege a todos los vertebrados, ese es el Ujú. parámetro, protegemos a los vertebrados, pero se hizo una excepción para incluir a los pulpos, que no son vertebrados, pero Pero, la sociedad considera que merecen protección, porque ujú, son inteligentes y simpáticos. sí. Entonces hemos ido expandiendo los círculos de empatía por un lado, pero por otro lado, las redes sociales han tenido un efecto que se denomina caja de resonancia, donde yo siempre estoy recibiendo solamente esa información que alimenta mi sesgo de Claro, confirmación claro, y que radicaliza las posiciones. claro. Entonces Totalmente, nos lleva a lugares distintos, ¿no? totalmente. Y eso es una de las grandes, uno de los aspectos más sombríos del algoritmo. Y es que el algoritmo te alimenta. Yo lo vi en el documental ese de The Social Dilemma que sacó Sí, Netflix, que además muy quienes recomendado. hablan, claro, y además quienes hablan son quienes inventaron la tecnología, no son, o sea, no son ajenos, saben perfectamente cómo funciona. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho es eso, justo eso que nombras, cómo el algoritmo te alimenta justamente aquello que sabe a lo que tú puedes reaccionar. Entonces, si tú eres, no sé, receptivo a las teorías de conspiración, te inunda de teorías de conspiración. A mí me llena de feminismo. Pero Bueno, claro, esa es una... en ese sentido, para mí, un consejo que yo le daría a la gente, si yo tuviera la oportunidad de dar consejos, Sí, sería, haga la tarea de meter en su línea de tiempo de sus redes sociales gente con la que usted no esté de acuerdo. Oiga, totalmente de acuerdo. a esta y a esta y a aquella. Totalmente de Y acuerdo. llénese de la mayor diversidad de posiciones, porque Sí. eso lo va a nutrir de alguna manera. Y además porque una de las cosas que creo que se va entendiendo, tal vez con la madurez, es que hay, o sea, es decir, uno no va a poder cambiar el pensamiento de muchas personas. Y cuando se transan estas discusiones, por ejemplo, en los últimos días, además, una de las cosas que como tomando este punto que dices, como de esta simultaneidad de fuerzas, de la misma manera, por un lado estamos viendo como unos medios periodísticos hegemónicos que reproducen unas retóricas y unas narrativas muy parciales, pero al mismo tiempo estamos viendo en los últimos días de protesta una cantidad de medios independientes que están contando esos otros aspectos que quedan por fuera. Y yo sí creo que ese es como una práctica muy sana y no es para uno coincidir, sino es para asimilar que eso es también ser un ser humano. Es decir, hay gente que realmente cree algunas cosas que a uno le parecen insólitas, con las que uno no puede comulgar, porque esa es la vida también. Pero yo sí creo que es muy sano tener como estar también expuesto a lo que nos confronta, a lo que nos discrepa. El tema es que sepamos eh, qué hacer con esa incomodidad, que no se convierta como en esta violencia personalizada en la que se convierten muchas veces los debates. Arturo Pérez Reverte, este escritor fantástico español, tiene una frase
es tremendamente incorrecta políticamente para los tiempos de hoy, Sí, pero a mí me encanta y quiero compartirla contigo y oír tu opinión. Él dice, eso de creer que todas las ideas son respetables es una estupidez. Lo sí, que es respetable es el derecho a manifestarlas. totalmente. Y no me parece tan políticamente incorrecta, Pues es que porque es, como por ejemplo, ahora toca andar sí, con pinzas en todo lo que uno dice, que en muchas cosas está bien, pero yo no sé, yo tengo mucha confusión con esos nuevos límites porque estamos abriendo mundos nuevos y creo que en esa apertura estamos claro, teniendo aciertos y cometiendo errores. es que la respuesta a eso sería, por ejemplo, es que o sea, es decir, lo que dice Pérez Reverte para mí se traduce en, por ejemplo, como la homofobia, la transfobia, la misoginia y el antisemitismo no son ideas Respetables. Para respetables. ti y para mí, pero hay gente que sí las considera éticas, morales y derivadas de un origen divino. Y además que una de las cosas, yo creo que uno también, una de los síntomas de nuestra época también es que hemos vislumbrado un recrudecimiento de la derechización del poder y de las ideas. Y eso es... Si tú tuvieras que explicarle a un grupo de niños de 10 años, porque es que nos la pasamos peleando todo el tiempo con los de derecha contra los de izquierda, Sí, pero sí, pero yo encuentro que no hay una definición clara de qué quiere decir una cosa. Para ti, ¿qué quiere decir derecha y qué quiere decir izquierda? Explicado a unos niños de 10 son los años. niños. Pues para mí la derecha es toda esta forma de creencia que cree que la superioridad la tienen los hombres, los blancos, que todo lo importante es la producción económica, que las personas como las mujeres no deben tener derechos reproductivos, que las personas diferentes no deben tener derechos. Eso para mí es la derecha. Que de cierta manera también es como una creencia en el autoritarismo, en la guerra, en la violencia institucional, mientras que supuestamente la izquierda, porque además la izquierda se ha viciado en su llegada al poder y yo tengo muchas reservas con las izquierdas, a pesar de que mi corazón tal vez es de izquierda liberal, pero yo no comulgo con muchos síntomas de las izquierdas latinoamericanas, mientras que la izquierda supuestamente busca igualdad de derechos y condiciones en todo tipo de sujetos, busca promover la educación, la salud, los derechos reproductivos, que las personas puedan amar a quienes quieran, supuestamente, Juan, ¿no? Esa es mi manera de verlo, pero claramente los binarios siempre son dañinos y eso es lo que nos pasa en Colombia, que nuestro bipartidismo se ha ido recrudeciendo con nuevas formas y nuevos actores, pero finalmente nos como que nos extrapola en unos binarios donde no hay puntos de encuentro. Entonces, cualquier persona que hable sobre el derecho a la protesta o sobre el derecho a la educación ya es de izquierda. O es Pues comunista, es socialista. la estigmatización del otro. Dímelo a mí que yo para la mitad de la gente con la que hablo soy mamerto y para la otra mitad soy facho. Entonces, sí, es eso, lo conocemos muy Como, bien. claro, porque esa es la manera en que también nos sujetan esas categorías. Y allí se vuelve muy difícil porque sí, las categorías son peligrosas justamente porque achatan la realidad y achatan los matices. Entonces es muy complejo. Bueno, pues esto quiero cerrar esta conversación maravillosa, Uh volviendo un poco a tu tema. Sí, Una cosa pues, que ya lo mencionamos en el programa, pero que me pareció muy interesante y quiero profundizar un poco en ese sentido, y es en esto que has encontrado de cómo la manera de vestir ha tenido un significado social, ¿cierto? Tiene varios significados sociales y cómo incluso en este movimiento de reivindicación femenina ha encontrado como una especie como de antagonismo, como si la moda fuera el sometimiento de la mujer o como si la sí, moda fuera solamente superficial, que yo creo que sí, eso es algo que está en la cabeza de muchos de nosotros. ¿Y tú qué, sí. cuál es tu postura en ese sentido? No, pues claro, lo que pasa es que la moda también es un tema tan incómodo porque es una palabra muy cargada.
y es una palabra que está asociada a algunos fenómenos puntuales, como a la blanquitud, a la burguesía, al capitalismo, a la exclusión, al poder adquisitivo, pero cuando alguien se dedica a estudiar críticamente la moda, cuando alguien la estudia histórica y teóricamente, se da cuenta que la moda es tan incómoda porque es una simultaneidad. Si bien puede tener esas asociaciones, la moda también ha sido resistencia, también ha sido comportamiento social, también ha sido subversión del género, también ha sido lucha de clase, ha sido también como reivindicaciones racializadas. La moda también tiene una gran simultaneidad que es muy incómoda y es que en la misma medida en que puede ser espectacular, visual y mera superficie, también puede ser un terreno de muchos significados sociales, culturales, históricos. Y eso es muy interesante también de ver porque otra cosa que pasa con la moda es que durante mucho tiempo la moda se consideró uno de los temas más femeninos de la historia y de allí que también se viera como frío, como un asunto de tocadores y no de academias, por decirlo así. Pero eso ha ido, Pero es cierta moda, porque digamos que de claro, alguna manera todos estamos sometidos a la moda, razón por la cual yo no me he visto con medias veladas y pelucas como en la Europa claro. Y renacente. además, una de las preguntas que yo también siempre invito a hacer cuando se habla de moda es ¿cuál moda? Moda. ¿Cuál Incluso, moda? mi primer encuentro con esa pregunta fue incluso en El Principito, cuando el astrónomo turco que descubre el asteroide B612 no le paran bolas porque no tiene saco y corbata. Él no estaba a la moda. Exactamente. Yo siempre invito a la pregunta, ¿moda para quién? ¿Moda dónde? ¿Moda cómo? ¿Y moda por qué? Porque las asociaciones que tenemos de la moda, de que es claro, que es lujo, que es exclusividad, que es consumo conspicuo, claro, existen, pero la moda también es cotidiana y prosaica y humilde y como el día a día, porque el ser humano es un ser vestido. Entonces es muy interesante y además hay otro tema allí que ha sido muy importante en mi trabajo y es un poco lo que mencionabas en algún momento de cómo debe lucir la mujer pensante, cómo debe ser la mujer intelectual, que no puede vestirse de determinada manera ni ejercer como ciertas expresiones estéticas, pero el estilo, la vestimenta, las apariencias, el ser humano además de ser un ser vestido es un ser muy visual y lo visual también acarrea contenidos políticos. Mira, por ejemplo, un movimiento en los 60 como The Black Panthers, lo profundamente estético que era en su propuesta, incluso el constructivismo ruso y todo el debate, todo como todos los temas soviéticos, allí había un componente de vestimenta, porque una de las cosas que El trató movimiento punk, que trata de ser tan iconoclasta y pues pues es súper particular. son muchos, y además, claro, el punk era muy confrontacional, porque eran chicos que se mutilaban el cuerpo, se ponían, era muy confrontacional y estaban respondiendo también a un momento socioeconómico en Inglaterra muy puntual. Y así hay muchas otras características. La vestimenta y el estilo y la apariencia, si bien son el mundo de las superficies también contienen muchos códigos sobre la condición humana. Y eso es lo que yo he tratado de estudiar. Y de hecho, en estos momentos, con lo que está pasando con la protesta en Colombia, que estoy dictando un diplomado que lideré en la Tadeo, que es un diplomado que es en estudios críticos de moda, lo que estamos viendo también es cómo la moda como terreno y como industria ya no escapa a algunas preguntas incómodamente políticas y como que el silencio y la apatía en estos días de marcas nacionales que han hecho han construido todo este discurso de vestirse orgullosamente de Colombia, porque una de las cosas, Juan, en Colombia que ha hecho la moda es abrir nuevos imaginarios, mientras que en Colombia nos asociaban en los 90 así con el narcotráfico y el terrorismo y la guerra, de unos años para acá en los espacios de legitimación global como Nueva York o París se habla de Colombia por la moda. Y No hay unos solamente, pero trabajos, no solamente por ser maquilas de marcas extranjeras, sino por diseño colombiano. exacto, pero entonces lo interesante es cómo se ha construido como todo ese discurso de orgullo nacional, muchas marcas y diseñadores que trabajan con comunidades
pero en momentos como estos no se han pronunciado. Y eso también marca una tensión, por un lado, de unas audiencias y de unos consumidores que son cada vez más conscientes de los alcances sociales y políticos que tiene la moda, que se sienten muy incómodos ante ese silencio, y por el otro lado, son algunas como que son estas, como que se aferran a unos modelos que ya no, ya están un poco vencidos de lo que es la moda. La moda no es solo espectáculo, ni imagen, ni ensoñación. Entonces es muy interesante ver esa tensión también ahora mismo. Vaya, no, pues Vanessa, esta ha sido una conversación deliciosa que yo creo que tiene varios capítulos. Espero que podamos tener otros encuentros para seguir hablando de este y muchos Yo temas feliz. más. Quiero preguntarte si la gente quisiera leerte y conocer tu trabajo, ¿cuál es, Sí, ya vas a publicar ya tu segundo libro y sí. dónde te encuentran en redes sociales y dónde escribes, dónde te encuentra la gente? Pues en Instagram y en Twitter me encuentran como Vanessa Rosales, guión bajo, Vanessa con doble S. Tengo una columna semanal en El Espectador, tengo un podcast que también sale semanal que se llama Mujer Vestida y el libro se llama Mujer Incómoda. Debe salir supuestamente este fin de semana. Bueno, muy bien, estamos a principios de mayo para ubicarlo para la gente que lo oiga, ¿no? En mayo de 2021, Sí. del raro 2021 que Ay, prosigue sí. al raro 2020. Ay, sí. Vanessa, para terminar, una recomendación literaria. ¿Qué libro te gustaría a ti, aparte de La Mujer Incómoda, que la gente estuviera leyendo en este momento para que podamos hacer ese ejercicio de revisión, para que podamos oír otras voces, ver otras perspectivas y poder eliminar estas sutilezas que prolongan la misoginia y el machismo? Yo creo que inevitablemente tengo que decir una novela de Marvel Moreno que se llama En diciembre llegaban las brisas, donde además una de las cosas que yo amo tanto sobre Marvel es que ella no solamente describe lo que sujetaba el hecho de ser mujer, sino las prisiones de la masculinidad también. Es un libro, yo creo que ese libro parte la vida en dos, es barranquillera, esta escritora, y aunque la novela transcurre en un momento específico temporalmente, muchas cosas siguen siendo profundamente relevantes todavía. Así que creo que ese es un libro muy bonito para justamente como explorar esos matices más humanos de la misoginia tanto en hombres como en mujeres. Vale, no, pues tremenda recomendación, ya queda anotadísima. Espero que en la lista de muchos lectores. Vanessa, No, muchas gracias por por aceptar esta invitación. no, muchas gracias por el honor de tenerme. El honor es todo mío. Hasta la próxima. Un abrazo.